Muy buenos días con todos. Estamos el día de hoy, 8 del mes de enero, en nuestra primera hora de clase para lo que es décimos sociales. Quisiera saber si ya pudieron ver lo que son sus libretas, hay alguna duda acerca de las tareas, de la nota que puede tener alguno de ustedes. A veces ustedes saben, se puede pasar alguna cosita. Generalmente los estudiantes están más atentos de ellos mismos. Entonces, ¿alguna duda, algo que deseen comentar? Licenciada, buenos días. Buen día, bienvenida. Eh, lo que pasa es que, bueno, no puedo prender mucho la cámara, estoy bastante mal con la gripe. ¿Ya? Eh, lo que pasa es que yo no pude rendir exámenes. Eh, yo trabajo en una fábrica de atún y el día que nos tocó dar los exámenes, yo trabajé ese día hasta las 8 de la mañana. Por ende, ya no Mm. puedo rendir exámenes, no sé cómo me podría ayudar ahí. Ya, no se preocupe. La siguiente semana son los exámenes atrasados, el domingo 15. Ujú. Ah, ya, Sí. muchísimas gracias. Ahí, lo que son los cuestionarios seguirán siendo los mismos cuestionarios para que ustedes también estudien. Tienen que revisar, estudiar, porque de ese cuestionario se basarán las preguntas del examen de la próxima semana. Este examen es para las personas que no pudieron dar la semana anterior, perdón, no pudieron dar la semana de exámenes o quizás no tenían al día suspensiones. Y como no tenían al día suspensiones, no se le pudo validar el examen que quizás hicieron en ese momento. Entonces, para No, todas yo de estar al día en las pensiones, sí estoy al día. Fue por motivo de trabajo que no las... pude. No Sí, olviden también que para rendir el examen atrasado de este mes tienen que tener completo este mes, por favor, al día también. sí, también tengo, ya pagué también, este fin de mes pagué otra vez. Ya, Gracias. ya, hace bien. ¿Alguna otra duda quizás? ¿Alguna nota? ¿Algún trabajo? ¿Todo bien? Ya entonces, por favor, no olviden que las tareas en esa semana serán calificadas sobre 10. Ya después de las otras semanas serán calificadas sobre 8. Pero si hay personitas que no han podido presentar hasta ahorita que terminó el primer bimestre, ya las tareas serán calificadas sobre 7. Por favor, tengan eso en cuenta. Ya terminó todo el primer bimestre, estamos en uno nuevo. Entonces, las personas que no pudieron enviar las tareas del primer bimestre pueden seguir haciéndolo, pero ya sería calificación sobre 7, por favor, la máxima. Ok, entonces vamos a comenzar. Como ustedes saben, en nuestra plataforma tenemos todo lo que son las tareas, algún material extra, todo será subido aquí. Ya. Mm, ya, ok. Ya, nosotros habíamos podido ver en nuestro primer bimestre lo que era la iniciación del siglo XX, lo que son las colonias, la Primera Guerra Mundial, lo que sucedió en la Guerra Rusa, etcétera. Entonces, nosotros, de la Primera Guerra Mundial, que es de 1914 hasta 1918, y yendo a la Segunda Guerra Mundial, que comienza en 1939, hasta 1945, tenemos un espacio de tiempo. Ese espacio de tiempo, nosotros ahora en la actualidad lo conocemos como el mundo entre guerras o generalmente los pueden encontrar como entre guerras. Si van a algún link, quizás a YouTube, generalmente pueden poner también el año, desde 1918 hasta 1939. Todo ese espacio de tiempo que hay es conocido de esa manera y obviamente hubieron algunos acontecimientos que suscitaron a lo que fue ya la Segunda Guerra Mundial. Como les había comentado, obviamente en esos tiempos no iban a saber que iba a haber una segunda, esa era la primera,
Entonces la Primera Guerra Mundial se la conoció como la Gran Guerra y ya cuando hubo la Segunda ya se la pudo clasificar de esas dos maneras. Entonces, en ese espacio de tiempo que fue desde 1918 hasta 1939, sucedieron varias cuestiones que obviamente incitaron a la Segunda Guerra Mundial. En esta clase de hoy yo quiero comentarles todas esos sucesos ya para la siguiente clase poder ver lo que es la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tratar de hacerlo lo que es rápidamente, quizás no ahondar demasiado, pero sí hablar de los puntos importantes que pasaron en esta. Primero tenemos que en el mundo entre guerras sucedió lo que quizás ustedes han escuchado como la Gran Depresión, que fue la crisis que hubo en el año de 1929 con la caída de la bolsa de valores en Estados Unidos. Ya, ahora, antes de 1929, obviamente en 1918 terminó la Primera Guerra, 1919 y comenzamos con 1920. Este inicio de los 1920 fue una época, se podría decir que optimista, fue una buena época para lo que era Estados Unidos. Acordémonos que Estados Unidos ingresó en la Primera Guerra Mundial, no al comienzo, sino por 1917 ingresó, cuando podemos decir que ya estaba por terminar. Era un país fresco, con armamento, con soldados, con dinero, así que tuvo un gran aporte a esta guerra y de igual manera tuvo grandes beneficios al momento de que ésta terminara. Entonces, toda esa época se le conoce también como los gloriosos años 20, obviamente hasta antes de llegar a 1929, que es donde todo acaba. Entonces, toda esa época de los 1920 fue grandes avances. ¿Por qué grandes avances? Porque los avances que hubieron en la guerra, ya sabemos que generalmente hay avances tecnológicos, de armamento, etcétera. Entonces, todos estos avances ya no fueron para la guerra, sino que fueron para la sociedad, para la gente que vivía en esos momentos. Es decir, los aviones de guerra ya no iban a ser para guerra, sino que iban a ser aviones para poder transportar personas, para poder transportar mercaderías, etcétera. Entonces, todos esos avances, los electrodomésticos, hubo grandes avances también en lo que era la música, el cine, entretenimiento para las personas, hubo dinero, porque Estados Unidos, recuerden que era quien financiaba, era el quien entregaba el armamento. Ellos entregaban el armamento y obviamente recibían dinero, dinero que iba a su país, dinero que iba a su gente al final, haciendo que ésta tuviera un mayor poder adquisitivo y obviamente al tener un poco más de dinero, tener más dinero, hace que tengas una mejor vida. Quizás te compras una mejor casa, educas mejor a tus hijos, tienes mejor comida, ropa, etcétera. Entonces, Estados Unidos en toda esta década del 20, los felices años 20 le dicen, tuvo un gran auge económico y bueno, tuvo una mejor vida a su población. Pero entonces, vamos al año 1929. ¿Qué pasó en el 1929? La bolsa de Nueva York, esa que muchas personas decidió poner en venta sus acciones. ¿Qué pasaba? Como en la bolsa en esos tiempos era próspera, lo que hacía la gente era conseguir dinero, conseguir préstamos al banco. Iban, se endeudaban al banco y ponían todo ese dinero en la bolsa de valores. ¿Qué hacía? Por una cantidad pequeña de dinero, ponen así, podías tener, ¿cómo es que se diría? Gran interés en el dinero. Entonces, lo que hacía la gente era pedir prestado, voy, coloco en la bolsa y ese interés que me dan, cojo y le pago al banco. Entonces, tenía dinero para mí y también para pagarle mis deudas al banco. Entonces, esta bolsa de valores no solamente en esa época era para la gente que entendía sobre la bolsa de valores, sino también que la gente común, la gente corriente, empezó a averiguar, había gente que ni siquiera sabía qué era eso, pero sabía por sus allegados que si tú metías cierta cantidad de dinero, te regresaba más. Entonces, eso fue en momentos en que incluso el banco empezó a dar préstamos, porque antes los bancos no daban préstamos. Entonces, viendo esa gran solvencia económica, empezaron los préstamos, gente que quizás no tenía un gran puesto, sino que era alguna persona que quizás trabajaba en una fábrica, tenía un puesto normal, aún así tenía solvencia económica para coger un préstamo, meter en la bolsa e incrementar su dinero. Y así, de esa manera. Entonces, eh,
¿Qué sucedió en 1929? En 1929 hubo una baja en lo que eran las acciones de la bolsa de valores. Entonces la gente al ver esto tuvo miedo y lo que hizo fue vender sus acciones. Y como vendían sus acciones a mucha gente empezó a vender sus acciones, eso fue ya demasiada, si mal no me equivoco, la palabra es demanda, oferta y demanda. Mucha oferta, perdón, tenía mucha oferta, entonces como había demasiado de dónde escoger, por decirlo de esa manera, la gente no cogía demasiado, sino que puedo coger en esta, puedo coger en la otra, entonces empezaron a vender más lo que eran sus acciones, hasta que de repente, como habían tantas acciones en venta, lo que hacía la gente era tener que bajar los precios de sus acciones, y de esa manera es que hubo un colapso. Aquí tenemos, por ejemplo, en nuestro libro que nos muestra, un segundito, nos muestra un poco de lo que sucedió en esos momentos. Tenemos el ascenso norteamericano y la crisis. La guerra debilitó a las potencias europeas y permitió el ascenso de los Estados Unidos, el país con mayor crecimiento en el mundo. Su población se elevó Ya, con... buenos días, mil disculpas que no me podía conectar. Buen día, bienvenida, no se preocupe. Un feliz año atrasadito. Igualmente. Ya, entonces su población se elevó con grandes migraciones. ¿Qué quiere decir esto? Que otros países, al ver el gran sustento económico que le estaba dando Estados Unidos a su población, ¿qué hacían las demás personas? Ir a ese país. Lo que generalmente incluso en la actualidad pasa, quizás si encuentras, tienes algún familiar en algún otro país que te pueda conseguir un buen trabajo, generalmente la gente hace eso, se va a otro país para tener una mejor estatus económico, más dinero, quizás enviar dinero a su país, etcétera. Entonces, tenemos que el país creció de gran manera y por esa razón hubieron grandes migraciones en esta. Su industrialización aumentó y sus bancos se transformaron en centros mundiales. ¿Por qué? Porque no solo le daba a su propia gente, sino que recordemos que la Primera Guerra Mundial fue en Europa, por lo tanto fue Europa la que estaba con crisis, especialmente Francia, que fue donde se hizo la guerra, Alemania, que tuvo muchas, pero eso ya, Alemania vamos a hablar ya en la siguiente clase por la Segunda Guerra Mundial, pero obviamente Alemania no fue, por decirlo de cierta manera, bien parada debido a todo lo de la guerra que había sucedido. Entonces, lo que hacía Estados Unidos era hacer préstamos a estos países, préstamos a Alemania, Alemania que tenía que pagar a Reino Unido y a Francia, Reino Unido y Francia que tenía que pagarle a Estados Unidos y era como un ciclo. Prestas dinero y regresan. Ya. Entonces, tenemos que en octubre de 1929 quebró la bolsa de Nueva York y se inició una crisis llamada la Gran Depresión. ¿Qué pasó con esta Gran Depresión? Redujo la producción industrial a la mitad y, bueno, redujo la producción industrial a la mitad. La desocupación pasó de 1.5 a 12 millones, es decir, el 32% de la población económicamente activa. Esta ruina afectó a los agricultores y se produjo los éxodos en las ciudades y quebraron más de 100.000 empresas. Entonces, la Gran Depresión fue una serie de consecuencias que se extendió por todos los países. La Gran Depresión obviamente pasó en Estados Unidos, pero Estados Unidos al financiar económicamente, a dar préstamos a varios países, esos países al ya no tener dinero, entonces los afectó también a ellos. Entonces, no fue solamente en Estados Unidos, sino también fue en Europa que se pudo sentir esta gran depresión. Hubieron varias consecuencias, obviamente. Hubieron consecuencias económicas, hubieron consecuencias sociales, hubieron consecuencias también políticas por esta gran depresión. Ya, entonces, si hablamos de las consecuencias económicas, primero que nada quebraron muchos bancos. ¿Por qué? Porque la gente que había pedido esos créditos no podía pagar. Si yo en este momento pierdo todos los trabajos que tengo, pierdo todo lo que me da dinero, obviamente a las personas que le debo, al banco que le debo, no van a poder tener dinero de mí, porque yo ya no tengo cómo, no tengo dinero, no tengo cómo solventar. Entonces, si por algún motivo la señorita Isabel le debe quizás dinero a la señorita Nelly, pero la señorita Isabel lastimosamente se quedó sin trabajo, ¿cómo le va a pagar a Nelly?
es imposible. Entonces, en ese momento, tanto Isabel como Nelly se quedaron sin dinero. Eso fue lo que pasó con los bancos. También, obviamente, a la gente no comprar productos, entonces los productos, estos bajaron de precios y ya no hubo mucha circulación monetaria. Si nadie está comprando en los centros comerciales, nadie está comprando electrodomésticos, obviamente la gente, para tratar de no quedarse sin empleo, la gente que vive de los electrodomésticos, ¿qué hace? Bajar los precios. Y si una tienda baja los precios, la otra tienda baja los precios. Y la otra tienda baja los precios y así sucesivamente. Y todo eso va bajando, 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 pero obviamente no se consigue. Llega un momento en que si yo conseguí esa lavadora por $10, un ejemplo, y la vendo por 20 y nadie me la está comprando, y la vuelvo a dejar a $10 que fue lo que me costó, y aún así siguen sin comprarla, entonces ya tengo que bajarla a más, ya no a 10, sino a 8, a 7, y obviamente ya estoy perdiendo mi dinero. Entonces, debido a esto, muchas empresas tuvieron que cerrar, empresas de diferentes sectores. ¿Y qué pasa cuando las empresas cierran? Pues las personas que trabajaban en ellos se quedan sin empleo. Bueno, obviamente estas personas trataron de tener algún tipo de medida de protección, pero lastimosamente no hubo nada que pudiera frenar esta crisis económica que hubo en esos tiempos. Debido a eso, la renta nacional y la riqueza que muchos países tenían se vio obviamente afectada. Muy bien, esto es en lo que son las consecuencias económicas que hubo en la Gran Depresión. Ahora, si yo hablo de las consecuencias sociales, obviamente, como les había comentado, hubo desempleo. Esto aumentó alarmantemente y de forma generalizada. No fue solo un sector, sino que fueron varios sectores que se quedaron sin empleo, las personas. Ya, y obviamente las personas que en cambio sí pudieron conservar sus empleos, ya no iba a ser con el mismo salario de antes, sino que su salario bajó, se redujo. Debido a esto, al tener diferentes tipos, unas personas con empleo, otras personas sin empleo, entonces aumentó lo que es la desigualdad. Y obviamente esto afectó a lo que es la estabilidad del sistema que había en esos momentos, al tener ya mucha desigualdad monetaria. Muy bien, a ver, ya la desigualdad. En esos momentos, la que era la clase media también se empobreció, lo que causó que fue una gran polarización social. Eso hablando de la gente. Cuando hablamos de económicos, hablamos de dinero. Cuando hablamos de social, hablamos de lo que sucedió con la gente. Ahora hablamos de consecuencias políticas. Cuando hablamos de política, hablamos ya, por ejemplo, de lo que es el Estado, el gobierno, etcétera. Ahora, las consecuencias políticas que hubo en la Gran Depresión eh, las consecuencias que hubieron en la Gran Depresión, políticas. Primero que nada, el gobierno en esos momentos en Estados Unidos era de democracia, demócratas liberales. Entonces, la democracia liberal entonces fue obviamente puesta en duda desde diferentes corrientes políticas e ideológicas. Es decir, si yo tengo algún tipo de política en mi país y esta no me está funcionando porque me quedo sin empleo, me quedo sin dinero, mi gente llegada también está sin dinero, sin poder comer, por decirlo de esa manera, entonces yo empiezo a ver la razón, el por qué. Entonces, muchas personas pusieron en duda el tipo de políticas que tenía el país en esos momentos, que en este caso eran demócratas liberales en esos años. Entonces, algunos países tuvieron totalitarismos en sus países. Por ejemplo, Estados Unidos siguió siendo democrático, pero hubo mucha gente que empezó a preguntarse si ese era la corriente política correcta de su país, pues tenían en estos momentos muchos problemas. Recordemos que en esos momentos, en 1917, cuando Rusia salió de la Primera Guerra Mundial, fue porque tenía su propia guerra interna. eh, la corriente política que ganó fue el comunismo, el socialismo. Entonces muchas personas se preguntaban si eso es lo que ellos necesitaban también, tener ese tipo de política en su país para ya no tener crisis como esas. Entonces, en Europa hubieron ciertos movimientos políticos que se llamaron el fascismo, que se instaló especialmente en Italia y en Alemania.
Ya eso lo veremos un poquito después. Ok, entonces hubieron fascismo por esas partes y también hubieron obviamente sectores que empezaron a ver el socialismo soviético como una muy buena alternativa y a pesar de las muchas diferencias, la intervención económica del Estado era un elemento común, pero en esos tiempos no era tan allegado. Debido a eso fue que lo que sucedió por la caída de la bolsa de valores fue que el Estado empezó a inmiscuirse en lo que son las empresas. Ahí hubieron lo que son, eh, ¿cómo es que se dice? Las intervenciones del Estado en la empresa cuando van y ven cómo va económicamente la empresa, el dinero que ingresa, el dinero que sale. Si tú haces ciertas actividades económicas y tienes más dinero del que se supone que debería entrarte, ¿por qué? Etcétera. En esos momentos, lo que comenzó el Estado a inmiscuirse dentro de las empresas. No las controlaba, obviamente, pero sí empezó a ver cómo ingresaba el dinero, cómo salía, etcétera, cosa que antes no había. Ya, eso fue una de las primeras hechos importantes que sucedieron dentro de este periodo entre guerras. También tenemos aquí lo que es el fascismo. Como podemos ver en la imagen, tenemos dos imágenes, perdón, en el libro tenemos dos imágenes, uno que dice Benito Mussolini y otro que dice Adolf Hitler. Estas dos personas fueron las encargadas del fascismo dentro de Europa, uno Benito Mussolini en Italia y el otro Adolf Hitler en Alemania. Generalmente en la historia normal común, rara vez se escucha de Benito Mussolini, pero él tuvo una influencia en lo que fue Adolf Hitler, que generalmente Adolf Hitler sí se conoce más en lo que es la historia, porque él fue lo que inició, por decirlo así, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como nosotros sabemos, Italia participó en la Primera Guerra Mundial en un bando y después se fue al otro bando que al final resultó ser el ganador, el bando vencedor. Pero cuando se terminó la guerra, en todos los tratados de paz, Italia no había obtenido los beneficios importantes que Italia quería, pensaba que necesitaba, que por lo tanto no se sentía satisfecha por esto. Entonces, en los años 20, antes incluso de la gran crisis mundial que hubo, la economía italiana no pasó por un buen momento. Había un paro elevado de lo que serían en el trabajo y las clases obreras se estaban radicalizando y apoyando al Partido Comunista en esos tiempos. Entonces, en todas esas circunstancias negativas que hubo dentro de Italia, se alzó, por decirlo de cierta manera, un líder político que era carismático, que en este caso es Benito Mussolini. ¿Quién era él? Él era un antiguo militar del Partido Socialista Italiano, que al final se proclamó enemigo del comunismo, pero también del sistema liberal parlamentario que, en la opinión de él, había conducido a Italia a lo que era la ruina en esos momentos. Entonces, Mussolini organizó lo que eran grupos paramilitares, perdón, paramilitares armados, los que los llamó FASI, de donde al final salió el término de fascismo, con el que se conocerá ya posteriormente el movimiento político que él estaba dando. Ya, sus miembros también tenían otro nombre, eran conocidos como camisetas negras, justo por su uniforme. E iniciaron por su cuenta una lucha violenta contra las organizaciones obreras, ganando rápidamente lo que es el apoyo de los grandes capitalistas en esos momentos, que consideraban que el Estado liberal le concedía demasiados derechos y libertades a lo que en ese momento era la clase obrera. Entonces, ya para 1920, Mussolini fundó el Partido Nacional Fascista, con el que consiguió ser elegido diputado ya para el siguiente año, que fue en el 1921. Entonces, en el 92, perdón, en 1922, ante una huelga general que hubo, promovida generalmente por las organizaciones obreras, Mussolini consiguió reunir más de 40.000 camisas negras, es decir, la facción que los seguían a ellos, e iniciaron una marcha hacia Roma, hacia la capital. El gobierno constitucional ya en esos momentos se vio
por decirlo, acorralado entre el extremismo izquierdo y el fascismo, y se encargó, y el fascista, y por lo tanto dimitió el gobierno que estaba en ese momento. Ya ante esta entrada triunfal de los fascistas en Roma, estos fueron aclamados ya por su pueblo. Y el rey en esos momentos, Víctor Manuel III, encargó a Mussolini la jefatura de gobierno, pese a que su partido no contaba con la mayoría del parlamento. Ok, aquí tenemos en nuestro libro también parte de esa historia que nos está indicando. En esos momentos, a ver, veamos, el gobierno fascista llevó a cabo grandes obras públicas como edificios, carreteras que obviamente fomentaron el empleo. Ya en 1935, Mussolini invadió Etiopía y la volvió parte de su nuevo imperio. Y la Sociedad de Naciones no pudo impedirlo. ¿Qué era la Sociedad de Naciones? Después de la Primera Guerra Mundial, esto fue una organización que ahorita obviamente nosotros tenemos más, nos sentimos más como que la asociamos más con la ONU. Pero en ese tiempo era la Sociedad de Naciones, ese era su nombre, que se supone que fue instaurada después de la Primera Guerra Mundial para que ya no hubieran más guerras. En algún momento que algunos países tuvieran conflictos, la Sociedad de las Naciones se supone que intervenía en ellos para poder dialogar y que de esta manera, mediante el diálogo, no hubieran guerras. Pero a pesar de que muchos países formaron parte de la Sociedad de Naciones, aún así, esta no pudo impedir de lo que era el fascismo en esos momentos en Italia por Benito Mussolini. En otros países europeos como Bulgaria y Rumania también surgieron tendencias afines al fascismo nacionalista. En Japón, el nacionalismo articuló una alianza entre las élites económicas y la Fuerza Armada, que tomó el poder y emprendió una carrera expansionista en Asia. Ya para, bueno, ya eso ya sería otro tema, lo que es Italia y Japón dentro de la Primera Guerra Mundial y ya después la Segunda Guerra Mundial. Ya, tenemos que en todo el mundo se fue consolidando un eje de países de orientación nazi-fascistas que desafiaron el predominio colonial de Gran Bretaña, de Francia y otros países europeos y Estados Unidos. La carrera armamentista se intensificó y muy pronto surgió un peligro de una nueva guerra mundial, debido a este tipo de políticas que estaban llevando varios países de democracia capitalista, perdón, en lo que es Estados Unidos, en lo que es Francia, en lo que es el Reino Unido. Ya en cambio aquí vemos el fascismo en Italia, también un fascismo, pero en esos momentos en Alemania no se le decía tanto fascismo, sino un nazifascismo, que estaba teniendo Alemania, en cambio el comunismo en la URSS, en la Unión Soviética. Entonces, todo este tipo de fricciones, obviamente ya políticas de nuevo, estaban haciendo que de nuevo hubiera una carrera armamentista y al tener una carrera armamentista, es decir, los países a empezar a llenarse otra vez de armas, empezaron a haber tensiones y esto hizo obviamente que hubiera ya una Segunda Guerra Mundial. Ok, tenemos entonces lo que fue los felices años 20, la Gran Depresión y cómo fue que comenzó el fascismo en lo que es Europa. Y hubieron varios tipos de políticas que hicieron que obviamente hubieran tensiones entre los países. Y este tipo de tensiones hizo que ya comenzara más o menos la Primera Guerra Mundial. Yo aquí les tengo una tarea. Un segundo. Es un video corto de solo 3 minutos. Por favor, observen el video y la cuestión es hacer un resumen de dicho video. Recuerden, por favor, si alguien no ha podido enviar alguna tarea del bimestre pasado, por favor, háganlo. Esta tarea ya sería revisada sobre 7
pero es mucho mejor que lastimosamente tener el cuadro vacío de la tarea, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ya, entonces la verdad es que no quería comenzar la Segunda Guerra Mundial. Siento que es mejor comenzarla en una clase nueva. Entonces, hasta aquí nomás quería darles un breve resumen de lo que pasó entre guerras en ese tiempo antes de la Segunda Guerra Mundial. Voy a tomarles lista, ¿sí? Ya, ok, estamos hoy 8 de enero. Décimo, Acosta Muñoz, Presente. Bravo Mero, ¿no? Carranza León, Cedeño Mesa, Cedeño Montalbán, Presente, Miss. ok, Cedeño Montalbán, Chavarría Ostaiza, Presente, Miss. Chavarría presente, Cordero González, ¿no? Guale Rivera, Presente, Miss. ok, Holguín Chilán, Presente, licenciada. ok, Holguín Chilán, Holguín Gómez, Presente, Miss. Holguín Pinza, Presente. buen día, Macías Prado, ¿no? Macías Vélez, Presente, Miss. ok, Macías Vélez, presente. ya, Macías Vélez Ana, ok, Mera Pérez, ¿no? Moreira Andrade, Moreira Holguín, Presente, Miss. ok, Moreira Holguín, uy, ya más estudiantes. Muñoz Toalombo, perdón, ¿no? Pizarro Caicedo, Presente, Miss. buenas. Pluas Espinosa, Reuto Ponare, Presente, Miss. Robles Maldonado, Presente, Miss. ya, Rodríguez, Romero Valladares, Presente, Miss. Rodríguez. ya, Rodríguez, ok. Romero Valladares, Presente, Miss. ya, Sánchez Córdoba, ¿no? Sánchez Nieto, ¿y ese está? Presente, Miss. Trujillo Brito, Presente. ok. Tumbaco Marcillo, Beas Alvarado, Presente. ya. Ok, si nadie tiene ninguna duda o algún tipo de comentario acerca de quizás las notas de su libreta, entonces nos estamos viendo la siguiente semana, ¿sí? No olviden, por favor, realizar la tarea para que tengan una mejor calificación sobre 10. Listo, Miss. Gracias. Bendiciones. Gracias, Miss. Pasen bien, cuídense. Gracias. Miss. Gracias.